Hola, bueno, vamos a iniciar este vídeo para poder ver cómo resolver el ejercicio de sustitución número 7 que hemos planteado. Antes de poder iniciar todo esto, es imprescindible poner en marcha los servidores, los servicios del servidor, tanto el Apache como MySQL. Para ello hemos instalado SAM o algún sustituto de este, como MAM, ¿vale? Entonces yo me tengo que asegurar de ponerlo en marcha. Voy a ponerlo en marcha. Vale. Y nos vamos al manager de los servidores, al dispositivo. Yo ya les tengo en marcha, ¿vale? Pero si no fuera así, bueno, pues selecciono primero Apache y damos a Start. Después MySQL y pulsamos en Start. Perdón, aquí. ¿Vale? Esto es para activar todos los servidores. El FTP no me hace falta. ¿Vale? Y eso es imprescindible. Para comprobar que los servidores, el servidor está en marcha, podemos ir a la aplicación. O simplemente, esta sería la aplicación, o simplemente teclear en la URL localhost. ¿Vale? Creamos localhost, pulsamos intro y si nos aparece esta página, eso es que todo va correcto. Vale, ahora también lo que tenemos que hacer es preparar nuestra carpeta. Vale, esa carpeta tiene que estar siempre dentro de htdocs, ¿vale? Que está, si estáis usando Windows, dentro de C, ¿vale? Buscáis esa carpeta dentro de SAMP, ¿vale? Busqué la carpeta SAMP, ¿vale? Yo estoy utilizando MAM, pero es lo mismo, ¿vale? Dentro de SAMP, ¿vale? Aquí tengo la carpeta htdocs. Y dentro de esa carpeta ya creo la carpeta donde voy a crear los archivos de este ejercicio. Vale, yo los voy a crear dentro de esta carpeta Platón 2025, ¿vale? Y aquí voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar, pues yo qué sé, ejercicio 7, por ejemplo. Ejercicio 7, ¿vale? Vale. Y dentro de esta carpeta, bueno, pues voy a crear, por ejemplo, un CSS por si acaso. Y no me va a hacer falta, pero bueno, por en principio no voy a meter imágenes. Una carpeta que se llama obtener imágenes. Vale, ahora ya me voy a mi visual, archivo, abrir carpeta, ¿vale? Me voy a HT2, yo tengo un acceso directo, pero no hace falta. Ejercicio 7 y abrir. Y ya podemos comenzar. Bien, lo primero que nos dice el ejercicio es que tenemos que crear una base de datos que se va a denominar biblioteca. Muy bien, pues vamos a la aplicación, ¿vale? Y me voy al PHP MyAdmin. Aquí pincho nueva. Pongo el nombre de la base de datos. Biblioteca. Biblioteca. ¿Vale? Bien, lo estoy creando tal y como viene en el enunciado, es decir, con la B en mayúscula. Vale, el cotejamiento voy a dejar el que viene por defecto, UTF-8M24, y pincho en crear. Vale, ahora ya vamos a ver qué nombre de tabla nos dice que pongamos. Dentro de esta base de datos vamos a crear una tabla que se llame libros. Y tiene que tener 1, 2, 3, 4 y 5 campos. Muy bien, vamos a hacer eso. Vamos a decir que voy a crear la tabla libros con 5 campos. No importa, como ya dijimos en el Zoom,
que inicialmente pongamos 5 y luego sean 6, o pongamos 5 y luego sean 3. ¿Vale? Eso ya se puede modificar posteriormente. Pinchamos en crear. Y aquí vamos a definir los campos. Ya os digo, si ahora necesitáramos un sexto campo, un séptimo, aquí arriba podemos ir agregando más. ¿Que no necesitamos tantos? No hay problema, dejamos filas vacías y ya está. No nos complicamos la vida. Bien, el primer campo se llama ID libro. Bueno, vamos a ver. El primer campo se llama ID libro, perdón. Escribimos ahí ID libro, ¿vale? Y dice que este campo es autonumérico. Muy bien, pues simplemente pinchamos en autonumérico, autoincremental, ¿vale? Pinchamos ahí. Vemos que automáticamente aparece aquí que es primario. Los campos autonómicos siempre tienen que ser de tipo entero, por lo tanto, eso ni lo toco. Vale, ya tengo definido el primer campo. Vamos a por el segundo. El segundo se llama título libro. Lo voy a copiar para no equivocarme, ¿vale? Pero de tipo varchar 100, importante que no tenga tildes ni espacios en blanco. Vale, pues vamos a definirlo. Venimos por aquí, título libro, cuidado de no dejar espacios en blanco que luego nos da problemas. Decimos varchar, longitud 100. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que no puede admitir más de 100 caracteres, que ese es el máximo. Que si el usuario nos mete 102, esos dos no se van a grabar. Seguimos. Autor, libro, lo mismo, varchar 100. Vamos al phpMyAdmin, varchar 100. Muy sencillito. Seguimos. A ver qué más campos hay. Precio libro. Este dice que es doble. Vamos a ello. Precio libre. Abrimos aquí y buscamos doble. Ese de ahí. Bueno, también puede ser de coma flotante, ¿vale? Eso simplemente sirve para poder admitir números decimales, ¿vale? Todos estos admiten números decimales. La diferencia está en la cantidad, en el rango, ¿vale? De número que puedo admitir. Este ya es muy grande. Podríamos haber cogido uno más pequeñito. Y por último, fecha de edición, sin tildes ni nada, de tipo fecha. Fecha de edición, vamos a ello. Decimos que es de tipo date y ya hemos terminado, ¿vale? Prácticamente. Ahora, aquí donde dice cotejamiento, vamos a desplegar el cotejamiento, es el juego de caracteres, que eso ya hemos hablado. Entonces vamos a buscar el UTF-8 o el 32 también nos vale, ¿vale? Y Unicode CI. Vamos a coger el UTF-32, ¿vale? El 32. Vale, pinchamos en guardar, ¿vale? Y listo. Que nos hemos equivocado en algún cambio, en algún campo, pinchamos en cambiar. Y aquí modificamos. Que nos hemos equivocado y queremos eliminar algún campo, pinchamos en eliminar. ¿Vale? No hay ningún problema. Todo es solucionable. ¿Vale? Que nos hemos equivocado a la hora de definir el campo primario, lo eliminamos y nos metemos en algún campo y le definimos como, ¿vale? Principal. Lo que pasa es que ya tenemos definido uno, nada. Pincha en examinar, veríamos los registros que se han grabado, estructura, volveríamos a ver los campos y estas utilidades son para ejecutar sentencias SQL o buscar, por ejemplo, un libro dentro de la tabla de los que ya están grabados, etc. Bueno, pues la parte de definir los campos ya la tenemos hecha. Vamos a proseguir. Lo siguiente ya es preparar el formulario, porque, a ver, aquí lo que nos pide ahora es crear un proceso que permita agregar datos. Muy bien, vamos a definir, a crear
el documento. Bueno, lo voy a llamar agregar, ¿vale? No lo voy a llamar ni índice, ni index, ni nada por esto. Punto, muy importante, PHP, ¿vale? Que salga el elefantito y pulso intro. Vale, ahora, como siempre, definimos la estructura HTML. HTML5. Bueno, ahora ya podemos agregar Bootstrap, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso es lo siguiente que ya vamos a ir haciendo. Y crear el formulario para poder pedir, pues, el líder del libro no, porque es un campo autonumérico, eso se va a ir grabando solo, ¿no? Tenemos que pedir estos 4 campos. Título, autor, precio y fecha. Bueno, pues vamos a irlo preparando. Bueno, vamos a ver, ya tenemos preparado nuestro formulario, ¿vale? Vamos a repasar todo el código, es HTML, o sea que no hay ningún problema, no debe de haber ningún problema. Vale, he puesto un H1 para centrarlo un poco, luego pondremos alguna cosita más. Vale, importante la etiqueta for. Vamos a ver. Nombre de formulario, esto es para el servidor, importante, y esto, bueno, si tuviéramos que utilizar JavaScript, jQuery, pues también, ¿vale? Se va a enviar los datos mediante un método POST, ¿vale? Que ya hemos hablado qué es, etc. Y cuando se pulse el botón, ¿vale? Se redirigirá a un archivo que aún no lo hemos hecho, que se llame grabar libro.php tal y como yo lo he escrito ahí, ¿vale? Cada uno como lo escriba. Vale, luego ya hemos ido creando los inputs correspondientes para el título, sin tilde ni nada, requerido máxima longitud 100 para que el usuario no pueda meter más de los 100 caracteres que hemos comentado antes a la hora de crear la base de datos, ¿vale? Bueno, lo mismo para el autor, ¿vale? Yo lo utilizo todo en minúsculas y no hay problema. Y bueno, esto lo he metido en 2 columnas, ¿vale? Una es number, otra es date, ¿vale? Precio y fecha. Esta no hay más length, ¿vale? Entonces simplemente le he puesto que el mínimo precio sea 0. Me estoy dando cuenta que como quiero que los números queden alineados siempre a la derecha, le voy a poner un TSM, ¿vale? Para que quede alineado a la derecha. Vale, for control, border break, etcétera. Esto ya sabemos lo que es. Y un botón, ¿vale? Que, bueno, le he puesto ahí el simbolito, un iconcillo, ¿vale? Este de aquí. Bueno, ¿cómo cargamos esto? Bueno, pues vamos a ver. Primero voy a escribir localhost en el navegador para que veáis que funciona perfectamente. Bueno, y bueno, hemos dicho, o yo he metido mi carpeta en la subcarpeta Platón 2025. Al escribir localhost / Platón 2025, me lista mi servidor todas las carpetas que yo tengo. Bien, bueno, aquí tengo una subcarpeta donde hemos ido haciendo los ejercicios y yo he creado esta en concreto. Ejercicio 7. Pincho y aquí tengo, bueno, pues toda la estructura, el CSS, imágenes, etcétera, y el archivo agregar.php. Pincho y bueno, simplemente quiero comprobar que efectivamente el formulario aparece correctamente. Bien, ahora no hace nada porque lo tenemos que, lógicamente, programar. Bien, lo siguiente que tenemos que programar, muy importante, vamos a quitar esta carpetita de aquí. Bien, lo primero que tenemos que programar ahora es la conexión con el servidor, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, bueno, voy a pinchar a la estructura, voy a crear un nuevo archivo que le voy a llamar conexión sin tilde, punto PHP. Pulso intro. Bien, ahora sin HTML ni nada, Bueno, pues interrogación, perdón, símbolo, interrogación, y vamos a empezar a crear la conexión. Para ello tenemos que crear una variable enlace, que yo la suelo llamar CNX, pero que se puede llamar como uno quiera. Igual, new mysql i. Y ahora nos empieza a pedir cosas. Nombre del servidor, entre comillas, muy importante, localhost, servidor local, ¿vale? En minúsculas, ¿eh? Ahora dice username, coma. Username, entre comillas, root.
¿vale? Que es el usuario principal. Comillas. Y entre comillas la password. En principio viene sin password, ¿vale? Viene sin seguridad. Ya hablaremos más adelante que la seguridad que podemos darle. No obstante, en los servidores ya nos la dan, ¿vale? Coma y, entre comillas, nombre de la base de datos. Se llamaba, en mi caso, biblioteca con B mayúscula. Biblioteca. Y acabamos con punto y coma, ¿veis? Hasta que no ponga el punto y coma, el error nos quita. Vale. Ahora yo voy a preguntar que si a la hora de hacer esto ha habido algún tipo de error. Y eso lo hago con ini. Hay más formas de hacerlo, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a hacer como lo hemos explicado. Connect error. Me da igual. Esa o esa. Este me daría el número de error y este es el código de error. ¿Vale? Bueno, pues si ha habido algún tipo de error, vamos a decirle eco. No he podido contactar o conectar, mejor dicho, con el servidor. Servidor. Punto y coma. Vale. Y ahora ya hemos finalizado. Vamos a probar este archivo. Es muy importante que le probéis antes de ponernos a programar el resto, porque si no nos podemos ya conectar con el servidor, mal asunto. ¿Vale? Entonces, bueno, esto siempre así, ¿vale? Nombre de variable que no tiene por qué llamarse CNX, la llamáis como queráis. Esto es el manejador, el link, luego con el servidor, ¿vale? New MySQL, nombre del servidor, nombre de usuario, que siempre cuando estemos en locales root, entre comillas password, generalmente viene sin password, salvo que utilicéis otro que no sea el SAM, ¿vale? Y el nombre que ya he dado a nuestra base de datos, que es biblioteca. No confundir nombre de la base de datos con nombre de la tabla, ¿eh? Y si no se puede conectar, que nos lo diga. Vamos a probarlo. Entonces vamos a ir para atrás. Vamos a actualizar esto, recargar. Aquí ya tenemos conexión. Uy, no se ha podido conectar. Aquí hay un problema. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado. Bien, lo que ha pasado es muy sencillo. Que me he comido en el código después de la integración PHP. Antes se podía hacer, ¿eh? En los inicios del PHP no se ponía la palabra PHP. Ahora hay que ponerlo, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Vamos a probar la conexión. Va correcto. Vamos a poner una password cualquiera para que nos diga que hay fallo, ¿vale? Vamos ahí, vamos a recargar. Vale, y ahora sí, nos da fallo. Bueno, vamos a ponerlo bien. Vamos a probarlo y asegurarnos que todo es correcto. Correcto. Vale, ya tenemos la conexión hecha. Vale, pues ahora, ¿qué tenemos que programar? Bueno, pues vamos a programar lo que hace este botón. Es decir, una vez que entregas los datos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es almacenarlos. Para ello, dice que cuando se pulsa el botón, se va a ir a este archivo, que es el que voy a crear yo ahora. Vale, yo siempre me aseguro copiando el nombre que le he dado para que no haya ningún problema, ¿vale? Cualquier carácter diferente en el nombre del archivo no funciona. Entonces, vamos ahí, lo voy a pegar, ¿veis? Ahí grabar archivo.php, pulso intro, vale. Y ahora ya sí que empezamos a escribir. Vale, pongo el PHP, no me pasa como antes, y nos ponemos a programar. Bien, lo primero que voy a hacer es recuperar todos los datos que llegan desde el formulario. Llegan a través de POST, ¿vale? Entonces, para recuperar todos esos datos, utilizamos extract. Extract es extraer el POST. Fijaros, dólar, está aquí, el visual ya nos ayuda, ¿vale? Es esto de ahí. Extraer el POST. Entonces, ¿qué tenemos ahí ahora? Bueno, pues ahora tengo tantas variables como campos. Es decir, yo tengo la variable
dólar título, dólar autor, dólar precio y dólar fecha. Esas son las variables que yo tengo ahora, ¿vale? Con ese extract. Lo siguiente que voy a hacer es conectarme, ¿vale? Para ello voy a hacer un require once. ¿Esto qué es? Requerir, traerme el archivo, ¿vale? Esto es como copiar y pegar todo el archivo de conexión. Bueno, pues ahí digo conexión.php. Vale, ya lo tengo. Ahora viene lo interesante. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir preparando nuestro PHP para que permita grabar. Bueno, entonces, para ello vamos a hacerlo de... Bueno, entonces ahora ya podemos utilizar el enlace CMX y ya nos sale ahí, dice que es de conexión, correcto. Bueno, y vamos a ir preparando la sentencia SQL. La sentencia SQL que tengo que utilizar para agregar libros, insert into nombre de la tabla donde vamos a agregar. Y esta tabla se llamaba, o se llama libros, no biblioteca, es la base de datos, ¿eh? Y ahora entre paréntesis voy nombrando los campos donde voy a grabar, ¿vale? Y esos campos son título libro, autor libro, precio libro y fecha edición, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir, les tenemos que poner tal cual, ¿eh? Título, vamos a fijarnos, título libro, sí, primera mayúscula, sí, está bien. Título, libro, autor, libro, título, libro, autor, libro, precio, libro, coma, espacio en blanco es indiferente, ¿eh? Fecha, edición, valores. Y entre paréntesis, tantas interrogaciones como campos donde debamos grabar. 1, 2, 3, 4. Una interrogación, coma, 2, 3 y 4. 4 interrogaciones, punto y coma. Vale, a continuación, simplemente ahora tenemos que pasar los parámetros. O sea, tenemos que sustituir esas 4 interrogaciones por sus valores. Bueno, pues para ello tenemos que hacer lo siguiente. A ver, esto lo tendríamos que haber asignado a una variable, que es la que va a controlar todo esto. La podemos llamar data. Y ahí ya podemos poner data. Podéis llamar como queráis, ¿eh? Bin parent. Y entre paréntesis y entre comillas, tantas S como interrogaciones y sin espacios en blanco ni comas. 1, 2, 3, 4. Viene de string, ¿eh? Esas S son string. Coma. Y ahora vamos pasando los valores en el orden. Título y libro. A ver, muy importante, fijarnos cómo hemos llamado en el formulario el título al name, ¿eh? Título. Dólar, título, coma. Autor, nos fijamos, autor en dólar, autor, coma. Precio, precio y fecha. Dólar, precio, coma y fecha. Vale. Punto y coma. Ahora ya le decimos data ejecuta. ¿Vale? Para que ejecute todo esto. Y ahora preguntamos si data error, si ha habido algún error, pues lo ponemos aquí. Echo
no se pudo grabar o algo así. Y en caso contrario, bueno, pues lo que vamos a hacer es mandarlo a la página de agregar. Para ello voy a utilizar un comando de PHP que es gead. Lo que hace es, bueno, acceder a la cabecera del navegador, a location, dos puntos, y esto se llama agregar.php. Hombre, esto sería interesante cerrar primero la conexión, ¿vale? Entonces aquí podríamos hacer un close y, por ejemplo, aquí está, indistintamente. No lo puedo hacer antes porque si no, no puedo hacer la pregunta de arriba. Y con esto ya lo tenemos. Ahora es cuestión de probarlo. A ver si graba. Porque también nos podemos haber equivocado. Recargamos. Autor. Bueno. Libro 1. Autor. Pues autor 1. Precio. Pues yo que sé. 20 euros. Y la fecha de edición, pues vamos a poner que el 1 de mayo. Pinchamos en grabar. Bueno, y parece que no podemos ir. Dice que hay un problema con este sitio. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre con él. Esto es interesante que nos aparezca porque así vemos cuál es el problema. Bueno, el problema, como hemos dicho, es que nosotros tenemos que poner en la lista de los campos tal y como está escrito. ¿Qué ha pasado? Que aquí me he comido la N de edición. ¿Vale? Cualquier fallito de estos da lugar a error. ¿Vale? Si ahora lo pruebo, vamos a probarlo ahora de nuevo. Vamos a recargar. Ya lo he probado con autor 1, ¿vale? Entonces voy a probarlo con título 2. Autor 2. ¿Vale? Precio vamos a poner 25. Y vamos a poner aquí cualquier fecha. Vamos a grabar. Y bueno, aparentemente parece que funciona. Como no hemos sacado ningún mensajito. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a dar a examinar. Y ahí está. ¿Vale? Título 2, autor 2, lo que acabamos de poner. Bueno, pues ya tenemos esta primera parte del ejercicio hecha.